Un regalo de Zoom. ¿no? Se está quedando sin tiempo. Hemos eliminado el límite de tiempo de 40 minutos en su reunión grupal. ¡Qué bonito! ¡Ah, qué buena onda! Fantástico. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Este capítulo viene patrocinado por Zoom. Patrocinado por Zoom. 3 horas ya de podcast. Ahora sí vamos a hablar, vamos a ver aquí el video en vivo de por qué ganó mejor visión. Lo vamos a comentar. Ponla, César, ponla. Solo el Cortés creo que es Mexa, sí. Sí, pero yo vi una entrevista y sí, los tres hablaban español. No, o sea, sí, pero los otros, o sea, tienen apellidos de otros lados, ¿verdad? Y bueno, Cortés muy mexicano que suene. Bueno. Tiene su historia. Sí, claro. Michelle un González, ¿no? De López. Andes. Bienvenidas y bienvenidos a su programa favorito de toda la vida, el microondas. Muchas gracias. Bueno, pues me presento otra vez porque ya nos habíamos visto. Soy Juan Musiño, un artista visual mundialmente reconocido. Hoy a mí ya me está ganando. Eso es Bueno, soy Juan Musiño, artista visual. Estaré dirigiendo este programita junto a nuestro invitado especial de este programa, que para sorpresa de todo el mundo es César Mariano de nuevo. Un aplauso para César Mariano. El mismo. Muchas gracias. Bienvenido, César, ¿cómo estás hoy? Bien, ¿y tú qué tal? Un gusto estar una vez más aquí con toda nuestra audiencia en este segundo programa del ya exitoso microondas. El tan esperado segundo programa del microondas. Anhelado, sí, no. Ya está el club de fans. Bueno, César Mariano es un realizador audiovisual, editor, escritor. Sus primeras palabras fueron Martin Scorsese. En Los Cuneros le pidió a la enfermera que pusiera una peli de Tarkovsky. Y pues bueno, experto en el tema del señor César Mariano. Bueno, pues ya saben más o menos cómo está el asunto. Les vamos a hablar de una película, la vamos a discutir, la vamos a comentar. Y antes que nada se las vamos a presentar. Vamos a hablarles sobre cuál es esta película, sobre quién la hizo, sobre quiénes actúan, sobre qué premios ha ganado, porque esta primera temporada está basada en premios. Bueno, evidentemente ya no estoy aquí, no ganó los premios que merecía, pero nuestro corazón sí se lo ganó. Y es un premio. Estuvo nominada, porque también ya es. Ya, pues ya saben más o menos cómo está la estructura. Muchas gracias por estar aquí, pónganse cómodos, sírvanse agüita y vamos a empezar. Por sus palomitas, por su cafecito, palomitas, quesadillas y cafecito. Bueno, entonces César Mariano, dinos, ¿qué película vamos a hablar hoy? Pues el día de hoy nos toca hablar de la, iba a decir multipremiada, pero no fue tan premiada, pero sí premiada. Sound of Metal del director Nobel. Aplausos. Sound of Metal, aplausos. El director Nobel Darius Murder, que esa es su primera producción, que llegó directamente al streaming en Amazon Prime, protagonizada por Riz Ahmed, Olivia Cook y Paul Raci. Los dos actores obtuvieron sus sendas nominaciones para el Oscar, tanto Oscar a Mejor Actor como Mejor Actor de Reparto. Y es una película bastante interesante, sobre todo pensando que es una ópera prima. Ya hay cierta madurez dentro del relato, de la trama, el desarrollo de los personajes. La película sigue el viaje de Ruben Stone
y el personaje de Olivia Cook, que es Lou. Los dos son pareja y viven un poco como de manera, no digamos nómada, pero van de gira. Son rockstars. Ellos integran integran una banda que va de gira por varias ciudades de los Estados Unidos. Él es baterista, ella es la vocalista y guitarrista. Van viajando en su van, en su RV. Tienen pues todo a la mano, ¿no? Ahí duermen, comen, desayunan, tienen incluso su estudio. Y pues en los primeros minutos de la película los vemos bastante felices, ¿no? En su cotidianidad. El conflicto se da cuando el personaje de Ruben empieza a tener problemas auditivos, que es algo bastante complicado, o sea, no solo en el contexto de la película y pues como problema en sí para cualquier ser humano, sino por el hecho de lo que a él se dedica, ¿no? Siendo baterista, yo creo que, y tú me lo podrás decir mejor que nadie, ha de ser el trauma de cualquier músico, ¿no? O el miedo más grande que pueda tener cualquier persona que se dedica a ello, ¿no? Que vive de ello. Y es justo lo que vemos con el personaje de Riz Ahmed, porque pues empieza a tener una crisis, no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer, se siente impotente, frustrado, y pues en su desesperación, primero no dice nada, trata de seguir las cosas tal cual, como si el problema se pudiera desaparecer de la noche a la mañana, lo cual no sucede, y empieza a traerle conflictos con Lou, la cual pues al darse cuenta trata de ayudarlo, incluso Ruben va a hacerse un estudio especializado, le hacen unos exámenes y todo, y pues obviamente es algo grave, ¿no? Ya se vuelve como crónico, degenerativo, y la única opción pues es que lo intervengan, pero obviamente como todo en el mundo pues tiene un costo y no es barato. Entonces está esa opción o está simplemente acostumbrarse a vivir de esa manera, ¿no? Pero pues obviamente también tienen a la par la gira que estaban llevando, todos sus planes se detienen de un momento a otro, y es aquí cuando entra la contraparte, o digamos, pareciera que hasta el momento ya nos enfrentamos en sí a lo que eso va a ser el conflicto a lo largo de toda la película, pero en realidad no es hasta que el personaje de Joe, interpretado por Paul Raci, entra en escena, es que verdaderamente la película empieza, y es que podemos ver y entender este desarrollo de los personajes. Entonces no es hasta este momento en el que Lou lleva a Ruben a este espacio, este centro que es como una especie de centro comunitario donde viven puras personas que tienen este problema, ¿no? Pero ellos no lo viven, no lo ven en sí como una enfermedad, sino más bien han aprendido a adaptarse en el mundo, ¿no? A través de esto. Y Joe, el personaje de Joe, interpretado por Paul Raci, hago un poco mucho hincapié en los nombres de los actores porque es muy importante, o sea, el trabajo que hay que hacen ellos para dar vida a los personajes, sus motivaciones es muy importante, porque la relación entre ellos es la que le da gran valor a la película. Entonces no es hasta que nosotros... La relación entre ellos es toda la película. Sí, exacto. Porque no tenemos nada más que la comunicación. Otra vez, volvemos a lo mismo. Toda la película se basa en comunicación. Y entre ellos y también de ellos hacia nosotros. Sí, y sobre todo también en los momentos en los que ya empezamos a ver el lenguaje de señas, ¿no? Hay partes, pequeños momentos en los que ellos hablan entre ellas. Y yo lo pienso, por ejemplo, nosotros como espectadores extranjeros, o sea, no solo está la barrera de que sea en lenguaje de señas, ¿no? Sino que es lenguaje de señas en inglés, ¿no? Wow. Entonces hay una doble dificultad para nosotros para entender, ¿no? Qué es lo que están diciendo, cómo se están comunicando, y de alguna manera también nos sentimos aislados, como en un primer momento Ruben se siente aislado, ¿no? No sabe qué está pasando. Él acepta entrar en este centro comunitario,
muy a la fuerza, con mucho dolor, todavía impotente, con mucha rabia, con mucha tristeza, ¿no? Por su situación, porque él en realidad ve a todas esas personas en un primero como gente incapacitada, ¿no? Y él no se quiere sentir de esa manera, aunque es un poco contradictorio ese pensamiento, porque en realidad el hecho de que esas personas estén ahí es para sentirse todo lo contrario que como gente incapacitada, ¿no? Sino más bien aprender a ver la vida de otra forma, desde otra perspectiva. Exactamente, y fíjate que eso me gustó mucho. Ya vamos a empezar los spoilers porque ya esto se tiene que decir. Creo que es una de las, o sea, y te voy a ser muy honesto, no me encantó esta película. No sé por qué. Siento que, además, siento que hay como un fenómeno raro cuando hay una película que habla sobre una profesión en específico. Sí, Se hace claro. una expectación muy grande. Y sobre todo los músicos, porque, uy, a los músicos les encanta que hablen de ellos. Entonces, Sí. cuando hay una película sobre un músico, se hace una expectativa bastante grande. No sabía qué esperar de ella. No sabía. Sí. Y sin embargo, creo que no. Es que mira, fue una película que me gustó hasta que la digerí, porque en una primera vista no me gustó. Fue como, bueno, pues sí. La puse inmediatamente en películas que pudieron haber sido un capítulo de BoJack Horseman. Ahí estaba. Y ya conforme o sea, la fuimos hablando al día siguiente y fue como, no, que sí, que no sé qué, que no sé qué tanto. Fue cuando entramos, bueno, es que yo la vi con mi familia. Sí. Entramos ya en un, bueno, pues es que sí es cierto. O sea, sí está padre. Y creo que esta película tiene eso, no te encanta en el primer momento. O por lo menos... Aquí haciendo una pequeña pausa, es algo también muy curioso con las películas, que muchas veces que no te logran encantar o no te logran disgustar en el primer momento, sino es como digiriéndolas. Y a mí siempre me ha parecido un fenómeno extraño, pero muy interesante porque puede haber películas que en un primer momento te dejen como con un mal sabor de boca, incómodo. Tal vez tenías una gran expectativa sobre la película o esperabas algo diferente de la película y al momento es como, no, o sea, te sientes como un poco hasta defraudado, ¿no? Uh-huh. Pero ya después, cuando con los días la vas pensando, de repente una escena se te viene o algo dices, creo que sí, esto empiezan a crecer como en ti. Entonces, ya, o sea, la experiencia cinematográfica ya no se queda simplemente en esa hora y media o 2 horas, sino ya se queda contigo, ¿no? Toda una semana o 3 días después, ¿no? Y eso siempre se me hace muy bonito también, dentro de todo eso, tanto que te guste como no te guste después la película. Sí, y nunca lo había pensado así, pero creo que es muy valioso. O sea, no logro como intentar saber qué es mejor o qué no es mejor, pero o sea, es muy bonito que una película te acompañe tanto tiempo y que aún en el disgusto tú lo sigas pensando. Y es que no me gustó, en serio no me gustó por esto y por aquello y por lo otro. Y porque creo que fíjate qué tal, porque fíjate que esto. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Sí. Y entonces creo que eso es algo muy propio del cine también. O sea, además de que como producto el cine es sobre el tiempo, creo que también su experiencia va con el tiempo. Y es algo que está difícil de identificar y de definir. Pero fue lo que me pasó con Sound of Metal. O sea, en un primer momento dije, ay no, yo espero más. Incluso el diseño sonoro, que ya hablaremos de esto después. Claro. Que tienen que saber que vi esta película después de los Óscares. Entonces, ya después, pues viene este antecedente de que ganaron mejor edición. ¡Ay! Mejor sonido, se me van las cabras con que ya vinieron. Con que ya vinieron el Oscar. Pero bueno, ganaron mejor sonido y también mejor edición. ¿Por qué ganaron mejor edición, César Mariano? Explícame tú. Es un pequeño misterio. Creo que hay un video en internet que habla sobre eso. No lo he visto,
vi en Twitter cuando la gente empezó a decir también, ¿por qué Sound of Metal ganó mejor edición? Sí, o sea, de Hubo verdad. personas que ya sabían y dijeron, es que la respuesta está aquí en este video. ¿Quién debería ganar mejor edición? Entonces lo vamos a dejar aquí abajo Aquí se los para que dejamos primero también. nosotros lo veamos también. Y ustedes lo puedan ver y después en otra discusión decimos por qué ganó mejor Es que edición. mi problema es que hay muchas escenas donde Rubén está así, como con su tacita, y ya él está bien feliz aquí con su tacita en la mano. O está como Una tranquilidad. súper inclinado y después está sentadito. No entendí por qué le dieron mejor edición a esa película. Algo vieron que nosotros no vimos. Algo de lo que yo llegué a leer. Creo que tendría que ver también otra vez la película. Digo, también aquí, otra pequeña pausa. Todos estos premios, pero sobre todo los Óscares, nunca que hay que darle la validez que de una u otra forma le hemos dado, ¿no? En la cultura popular. Está bien dentro de, pues, el chisme, los memes, quieras o no, siempre genera morbo, ¿no? Es como morbo ver la ceremonia, ver las películas, los nominados, los ganadores, etcétera. Pero no es que en realidad estén premiando lo mejor, ni siquiera de su industria, de su propia industria, ¿no? O sea, hay detrás, ¿no? Como un montón de cosas, o sea, desde... Menos el año pasado. El año pasado sí premiaron a la mejor película de todas. Una de las pudo haber ganado fácil. pocas honrosas excepciones. Bueno, pues creo que este año el Oscar de mejor edición fue de esos que uno dice, bueno. Okay, bueno, pues gracias. Oye, pero tiene antecedente tú, porque la vez pasada le dieron mejor edición al EO, ¿te acuerdas? A Bohemian Rhapsody. Sí, de hace 2 años, sí. Pero ¿cómo así? Tiene sus... o sea, eso parece editado en PowerPoint. Entonces, algo raro pasa ahí con el Oscar a mejor edición. Sí, algún chanchullo debe de haber ahí. Extraño. Pero bueno, el que sí se llevaron y que todo el mundo aplaudió fue el de mejor sonido, que ya incluye pues diseño sonoro, edición de sonido y mezcla de sonido. A cargo de este equipo de mexicana y mexicanos que tanto han sido hablados. Y tengo que decir que tampoco estoy muy encantado con eso, César Mariano. Porque, o sea, sí, evidentemente, felicidades, Carlos, Michelle, Nicolás. Suscríbanse. Pero... Gracias por escuchar el podcast. Sí. ¿Recuerdas cuando hablamos de Calladitos? Sí. Otro pequeño pausa aquí, otro de los episodios. Los episodios fantasma de Universo Expandido de Microondas. Bueno, nosotros ya hablamos aquí de A Quiet Place. Hablaremos probablemente cuando se vaya a estrenar la segunda. Pero bueno, Calladitos se me hace una película impecable en el aspecto del sonido. Por lo mismo que te decía, jamás te lastima, nunca te lastima. E incluso cuando, o sea, estás escuchando frecuencias altísimas y literalmente tu personaje está sufriendo porque lo que escucha le lastima, a ti como espectador nunca te lastima y jamás es incómoda de ver. Y siento que esto les falló un poco aquí, porque en cuanto Rubén se pone sus prótesis, sí, o sea, está súper cool, pero lastima. Y sí tiene, o sea, tiene frecuencias que llegan a ser muy incómodas, entonces... Esa parte de la película ya la ves como, bueno, sí, apúrate. Vamos, Rubén, ¿Sabes? Aquí sí yo creo que voy a disentir porque me parece que sí, digo, obviamente puede sonar así a super justificación, ¿no? Como si hubieran hecho un mal trabajo y no, pero es que lo hicieron por esto, lo hicieron pensando eso, pero yo creo que sí fue intencional eso, porque se necesitaba esa incomodidad en el sonido precisamente para sentir un poco también la incomodidad que él siente de algo que esperaba él mismo que se escuchara como bien. O sea, te deja esa sensación, por ejemplo, desde que está en la escena
cuando ya vuelve a visitar a Lou y está ella en París. Y ves esta escena, ¿no? Donde ella empieza a tocar en el piano con su papá, empiezan a cantar y todo. Y toda esa parte de la fiesta, él un poco se quiere integrar como de manera normal, como si nada le hubiera pasado, ¿no? Porque ya se siente, digamos, otra vez, pues con sus prótesis, ya va a volver a escuchar bien y todo, pero en ningún momento logra sentirse cómodo. No termina escuchando bien, se siente... Yo creo que esa era parte, ¿no? de la intención, o sea, sentir esa incomodidad, que creo que es también lo que lleva hacia lo que va a ser la escena final, ¿no? Sí. Porque es un poco también confrontar el problema físico del personaje con el problema emocional que va llevando, ¿no? O sea, que van de la mano y cómo al final un poco él mismo reflexiona sobre eso. O sea, el hecho de que él quiere regresar a una normalidad que ya no existe, a un tipo de vida que ya no tiene acceso a ella, ¿no? A pesar de todo el esfuerzo que hizo, a pesar de que vendió su van, que incluso que perdió a su grupo de apoyo, ¿no? Su grupo de soporte al que ya le había dado la confianza para sentirse, pues otra vez una persona normal, viva dentro del mundo. Entonces, creo que eso es lo que él hace bastante acertado hasta cierto punto, esa decisión de tener el sonido de esa manera. Sí, o sea, sí es un trabajo impecable, pero creo que yo personalmente cuestiono mucho eso, hasta qué punto vale más el argumento de tu película a la comodidad de tu público. Digo, o sea, obviamente en arte contemporáneo, con performance o incluso con cine experimental, pues eso siempre está en tela de juicio. O sea, sí, claro, puedes hacer lo que quieras y siempre está, o sea, eso, ¿no? El incomodar como una herramienta. Pero en una película como esta, que o sea, pues es comercial y muy masiva y que fue a una plataforma tan alcanzable y con tanto público como Amazon, ¿qué tan válido es entonces? ¿Hasta qué punto es válido, no? Ajá, exactamente. Porque sí, o sea, en cuanto él se quita sus aparatos con las campanadas, uno descansa, es como, ay, bueno, ya. Ajá. Y sí entiendo que fuimos acompañando a Rubén en toda esta incomodidad. Y también eso que mencionaste sobre, que es que creo que al final, bueno, primero, la escena cuando ellos están en la cama y que se abrazan y se dicen que salvaron sus vidas, wow, o sea, para mí la película vale la pena por eso. Sí. Esa escena ya habla sobre, creo que habla sobre lo que es la película, porque, y era un poco lo que decía antes, no sabía qué esperar en el sentido de si iba a ser como seguir a un músico en sus aventuras para intentar tocar sordo, o si iba a ser una película de superación, de sí, tú puedes y afronta tus problemas y resiliencia. Sal adelante. O si iba a ser mucho más áspera y sarcástica como lo fue, ¿cómo se llamaba esta película de Joaquín Phoenix? No irá muy lejos. La de Descuida no irá muy lejos o Descuida no puede ir muy lejos. Sí, don't worry. No te preocupes, no irás lejos. Ajá, exactamente. No me acuerdo bien el título en inglés. También es de Amazon. También pueden verla. Y o sea, tenía como esas tres opciones. Y creo que no entra en ninguna. Y eso se me hace así muy respetable porque no es una película de superación en el sentido meloso de la palabra, ¿no? Sí, no cae en el lugar común. Ajá, exactamente, de aleccionador y darte como motivación. Y en realidad es bastante cruda. Sí. Es bastante cruda y creo que, o sea, el personaje de Rubén está, sí lo siento también un poco solo limitado a lo que él era, ¿no? Un baterista que se niega a ser sordo. Pero creo que no se necesitaba más. Es lo que necesita la película para terminar en esa banquita sentado y tener ese momento y ese reino de Dios en esa escena. Entonces creo que es que era lo que te decía, César. Al final no sé qué decir sobre esta película porque cuando hablo de ella sí me gusta, pero cuando la recuerdo no me gusta. Entonces, sí, como que a mí me parece que
deja una sensación de que como que algo falta. Siento que es como un rompecabezas que ya lograste armar, pero perdiste la última pieza. Y no puede estar completo. O sea, sabes que está ahí, está casi completo, pero perdiste la última pieza. Y sin esa no puede. Y te queda así la espinita de, ay, es que ya lo completé, pero en realidad no lo completé. Sí, a mí también me parece que tiene algo ahí que no. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Qué es eso? Pero sinceramente tiene cosas también bastante interesantes, ¿no? Y creo que de estas cosas y que ahorita no hemos abordado, bueno, sí un poco, pero no a cabalidad, es sobre todo la actuación de Paul Raci, que me parece que es una actuación muy controlada, muy sobria, porque finalmente es el contrapunto con el personaje de Riz Ahmed. O sea, él está tan frustrado, tan enojado, llega con una actitud pues tanto indiferente, irónica, un poco queriendo combatir, ¿no?, el mundo alrededor de él, queriendo ser autosuficiente. Y Joe tiene una paz interior como tan fuerte, o sea, está como tan centrado en su vida que simplemente necesita hablar, expresarse sin siquiera gritar, ni siquiera imponerse, ¿no? Como en sus ideas. O sea, me parece que creo que ese contrapunto entre actor principal y actor de reparto le da una muy buena armonía a la película en general. Sí, y también, o sea, también ayuda mucho eso que dices de las zonas comunes, porque en realidad nunca está ese momento de reconciliación entre estas dos contrapartes. O sea, sí hay un flujo dentro de la misma temática de la comunidad, pero no está este momento de abrazo, de, ay, gracias maestro, tú me enseñaste tanto. Sí. Y en cambio hay un punto de ruptura muy evidente. Y muy fuerte, porque incluso ese punto de ruptura no es como totalmente melodramático, ¿no? Y hay tristeza de las dos partes, pero por ejemplo a mí me gusta mucho y creo que es el último plano donde lo vemos a él, a Paul Raci, donde ya se fue Ruben y él simplemente se queda así como si quisiera de un momento a otro explotar o enojarse o llorar, pero simplemente hace un gesto como muy leve, así como de tristeza, de decepción. O sea, y contener todas esas emociones en ese simple gesto, o sea, es fenomenal. Ay, es que no puedo, porque también, o sea, la actuación de Riz Ahmed al principio, o sea, esa caminata que él hace en el puente cuando está yendo a su examen, todo el proceso, más allá de cuando ya está en la comunidad, todo el proceso de descubrimiento de que se está quedando sordo, o sea, es muy fuerte verlo. Sí. Y, o sea, hemos visto muchas veces actores y actrices actuando con estas enfermedades como la ceguera, o sea, en muchas películas, ¿no? Ahí está Red Dragon. Y creo que es algo muy trabajado, pero la sordera no es tan trabajada. No en esa transición. Sí, exacto. Yo siento que él lo hace muy bien porque no lo exagera, ni lo oculta. En realidad, en todo momento sabes que está sordo, pero tampoco él sabe mucho cómo reaccionar a eso. Sí, y es que es eso, o sea, que se siente muy natural y que creo que es lo que a cualquiera puede hacerlo sentirse identificado con él, ¿no? Porque es como, te pones a pensar, híjole, y es que si a mí me pasara, yo también no sabría qué hacer, o sea, no sabría cómo reaccionar y creo que me sentiría igual de frustrado que él, me sentiría como en esa misma posición y también yo quisiera como inmediatamente resolver el problema. Si pudiera ir y preguntar y que lo solucione, ¿no? Y fíjate que, o sea, mi personaje favorito dentro de la película es precisamente la vocalista y guitarrista de esta banda, Lou, interpretada por Olivia Cook. Se me hace el personaje más desarrollado, o por lo menos más
más como camaleónico dentro de esto, porque les decía, Rubén es un baterista que no quiere ser sordo. Y Joe pues es esto, este gran como maestro que va a tener Rubén dentro de su transición a esta nueva etapa de su vida. Pero Luz, sin embargo, siento que tiene una gama muy amplia y nosotros la vemos en muchos estados. Desde ella cantando, desde ella feliz y estas escenas cuando está despertando que nos damos cuenta sobre como estos cortes que tiene en su piel. Y después verla cuando está en París. Fíjate que me pasó algo bien curioso, porque cuando Rubén se metió a internet, que la vio cantando sola, Ajá. es como un video en un balconcito con ella en un tecladito. Sí. Yo dije como, wow, esto es muy francés. Después me di cuenta de que pues evidentemente ella era francesa. Y pues sí, su personaje creo que es el que más me conmovió. Y creo que lo valioso también es que no tiene tanto tiempo en pantalla, ¿no? Pero ese paradójicamente el que más se desarrolla, ¿no? A pesar de no tener todo el espacio que, por ejemplo, tiene Rubén o tiene Joe. Sí, y además es un personaje que está latente todo el tiempo. Exacto, sí. Porque, o sea, es eso a lo que Rubén se aferraba, que creo que en realidad Lu solo es una muestra de lo que era la vida de Rubén, que eventualmente cambió Lu y cambió la vida de Rubén, y cuando la deja ir y se da cuenta de que pues ya, en realidad ya no hay nada que él pueda tener allí. Sí, no hay nada a lo que se pueda aferrar, o más bien a lo que creía que podía aferrarse, ya no estaba ahí, ¿no? Y eso es lo que, bueno, o sea, Lu es mi personaje favorito, pero eso es lo que más le aplaudo a Sound of Metal, que en realidad no tiene un final feliz ni un final triste, solo es su personaje principal dándose cuenta de que no tiene nada y está bien. Y es que es un enfrentamiento final, ahora sí, consigo mismo, ¿no? Creo que todo el tiempo lo que él había estado evitando era enfrentarse a sí mismo, enfrentarse o verse a él en esta situación que se había envuelto y aceptarla, ¿no? Pero no, como decíamos, ¿no? En este lugar común de lo acepto y esta es mi vida y casi como comercial de una aseguradora, ¿no? O algo parecido, sino simplemente como creo que es el único momento de paz que tiene desde que inicia la historia. O sea, a lo largo de todo el tiempo, pues ha estado como tan preocupado por toda esta situación. Y es que, o sea, incluso cuando está ya dentro del centro comunitario, con todas las demás personas, ya dentro de su círculo, teniendo las actividades con ellos, hablando con ellos, o sea, te das cuenta de que en realidad, a pesar de que se sienta bien o a pesar de que se sienta feliz, sigue pensando en su vida de antes, en lo que quiere recuperar. Y no es hasta el final que se da cuenta de que pues fue una necedad de su parte, que por fin puede decir, bueno, esta es mi vida, ¿no? Wow. Y ahora sí que de ahora en adelante, pues ya no sabemos, ¿no? Qué sigue con su vida, pero nos queda como la sensación, ¿no? De saber que en realidad ya hubo como cierta madurez, ¿no? De su parte, por fin, para poder enfrentar la vida con estas, digamos, nuevas capacidades, ¿no? O más bien sin esta capacidad auditiva, pero que en realidad no le debería de representar como si fuera una mutilación o una enfermedad, ¿no? Como claramente dicen todos los demás personajes con los que convive. Sí, y pues eso son documental, creo que es un cachito en la vida de Rubén. Ni el principio ni el final, solo es un cachito que tenían que mostrar. Y pues entonces, ya para cerrar, César Mariano,
¿Vale la pena ver Sound of Metal? Vale la pena, sí, sí vale la pena, pero tampoco es que sea imprescindible. Creo que en general las películas nominadas al Oscar, la mayoría son bastante prescindibles. Sí hay una que otra que dices, bueno, sí, vale la pena, pero creo que la mayoría son por morbo. Pero sí, sí, sí vale la pena, sobre todo la experiencia. Y después está en Amazon. Si tienen Amazon y un día no tienen nada que ver, allí la encuentran fácil. Sí, ahí va a estar, porque pues es Amazon Original. Vean Sound of Metal. Nos cuentan si la vieron, nos cuentan si no la vieron. Y si la vieron, ¿qué opinan? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció el sonido? ¿Qué les pareció las actuaciones? Si la vieron con audífonos o sin audífonos. Yo la vi sin audífonos. Así No, sí, yo sí la vi con audífonos. No estuvo mal, pero también... Lo que me da mucha curiosidad también es cómo se hubiera visto en sala. Oh, ya sí. O más bien escuchado en sala. Ajá. Hubiera estado curioso, ¿sabes? Verlo en una sala con un mal sonido y tal vez no saber que tuviera un mal sonido la sala. Oh, wow, ¿cómo hicieron que las bocinas sonaran voladas? Sí. ¿Era parte de la película? Bueno, pero, o sea, ha quedado claro desde Roma que el streaming pues no respeta las plataformas de salida de sonido ni de imagen, ¿verdad? Porque no teníamos aquí en México cines para ver Roma como se tenía que ver. Sí. Pero bueno, la vimos en nuestro celular de 4 pulgadas. A mí me hubiera encantado verlo en un Nintendo. Proyectado en una vaca. No, eso hubiera sido lo máximo. Y la experiencia en IMAX se acercaría a eso. Y bueno, personitas, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Hoy hablamos de Sound of Metal. Escuchamos de nuevo a nuestro queridísimo amigo Ryo Fukui. Mi nombre es Juan Musiña. Mi nombre es César Mariano. Estaremos próximamente hablando pues de todas estas películas que fueron tan mencionadas en los Oscars. Y nos vemos con la que sigue. Sí, lo ideal hubiera sido que las hubiéramos comentado antes de los Oscars, pero eso lo hacen todos. Entonces, nosotros los vamos a hablar de ellas después de la premiación. Eso es lo interesante. De las que ya ganaron. Obviamente, para no tener que estar viendo todas innecesariamente. Eso es innovación. Los virus en nuestras películas. Hay talento, solo falta apoyarlo. Pues sí. Cuídense mucho, personitas. Cuídense mucho, apapáchense. Mándense otra vez stickers. Mándennos stickers, coméntenos, suscríbanse. Y pues les mandamos un abrazo enormísimo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Bye, 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 bye.